Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una clase de matemática. En esta ocasión vamos a seguir continuando con la unidad 6. Vamos a ver lo que son las relaciones trigonométricas y las identidades. Bien, comencemos. Vamos a repasar algunas identidades trigonométricas importantes que ya habíamos visto. Relación entre razones y sus recíprocas. Hemos definido anteriormente las razones recíprocas del seno, el coseno y la tangente, también llamadas cofunciones. Luego podemos probar que si yo multiplico el seno de beta por cosecante de beta, esto va a ser igual a 1. ¿Por qué es así? Recuerden que la cosecante se definía como 1 sobre seno. Si yo acá coloco 1 sobre seno, el seno del denominador se me va a simplificar con el numerador y esto me va a quedar igual a 1. De la misma razón, coseno por secante de beta va a ser igual a 1, ya que secante, cuando lo transforme en la inversa del coseno, me va a quedar 1 dividido coseno. El coseno del denominador se me va a cancelar con este del numerador y me va a quedar 1. Y por la misma razón también tangente de beta por cotangente de beta va a ser igual a 1. Recuerden que estas funciones, las cofunciones, son el recíproco del seno, coseno y tangente respectivamente. Relación fundamental de la trigonometría. Si retomamos las definiciones de seno y coseno dadas anteriormente, nosotros habíamos visto que seno de beta era igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Si despejamos de acá el cateto B, me va a quedar el cateto opuesto A por seno de beta. Y habíamos dicho que coseno de beta era igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Si despejamos el cateto adyacente, me va a quedar que es igual a A por coseno de beta. Esta A que está dividiendo pasaría multiplicando al coseno de beta. Es por eso que me queda que C es igual a A por coseno de beta. Considerando el teorema de Pitágoras y aplicándolo al triángulo dibujado, no salió dibujado, pero igual no se preocupen, es un triángulo rectángulo en donde los catetos son C y B y la hipotenusa A. El teorema de Pitágoras que decía que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, esto me va a quedar b al cuadrado más c al cuadrado igual a al cuadrado. Reemplazando por las igualdades 1 y 2 que obtuvimos anteriormente, en lugar de poner b al cuadrado, b lo vamos a reemplazar por a por seno de beta. Entonces me va a quedar a por seno de beta al cuadrado más, y en lugar de poner c acá, en el teorema de Pitágoras, acá vamos a poner a por coseno de beta, todo esto elevado al cuadrado. Cuando hacemos distributiva este cuadrado nos va a quedar a al cuadrado por seno cuadrado de beta más a al cuadrado por coseno cuadrado de beta igual a al cuadrado. Si dividimos ambos miembros por a al cuadrado, o sea, si dividimos este término, este y este por a al cuadrado, nos queda la expresión pitagórica que relaciona el seno y el coseno de un mismo ángulo de un triángulo rectángulo. Al dividir estos dos términos entre a al cuadrado, no se va a afectar esta relación y me va a quedar seno al cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta igual a 1. Esa es la relación más importante que ustedes van a ver en trigonometría y se conoce con el nombre de relación pitagórica o relación fundamental de la trigonometría. Esta deducción que nosotros hicimos para llegar a la relación pitagórica o relación fundamental de la trigonometría no es necesario que se la aprendan. Pero sí es muy importante que se aprendan la relación pitagórica, o sea, seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta igual a 1. Algo muy importante de esto es que para que se cumpla esta identidad, el seno y el coseno tienen que tener el mismo ángulo. No puedo poner acá seno cuadrado de 45 más coseno cuadrado de 60 y que se cumpla la relación de igualdad. Otra cosa importante, esto es válido para cualquier ángulo. Beta puede valer el ángulo que ustedes quieran, siempre y cuando lo reemplacen, tanto en el seno como en el coseno, ese ángulo sea el mismo. Acá no es que se cumple para un determinado ángulo. Una identidad acá es válida para cualquier ángulo en donde ustedes reemplacen el seno y el coseno. Bien, ya vamos a ver cómo utilizar esta relación pitagórica en problemas que vamos a ver más adelante para demostrar justamente identidades trigonométricas. De la relación anterior que nosotros habíamos visto, que era seno cuadrado de beta más coseno cuadrado de beta igual a 1, si yo despejo el seno cuadrado de beta, el coseno que está sumando pasaría restando y me quedaría seno cuadrado de beta igual a 1 menos coseno cuadrado de beta, que es lo que tenemos acá. No es que esto también se lo tengan que aprender, esto sale del despeje de la relación pitagórica que acabamos de ver. Si quisiera despejar el seno de beta, el cuadrado pasaría como raíz y me quedaría más menos la raíz de 1 menos coseno cuadrado de beta. ¿Por qué más menos?
porque como la raíz de índice par, recuerden que la raíz de índice par siempre da como resultado dos valores posibles, uno positivo y otro negativo. Y el coseno cuadrado de beta, que es igual a 1 menos seno cuadrado de beta, si paso el cuadrado como raíz me quedaría más o menos la raíz de 1 menos seno cuadrado de beta. Expresión de la tangente y cotangente. Otra identidad importante que vincula el seno, el coseno y la tangente es la siguiente. Realizando el cociente entre el seno y el coseno del ángulo beta, recuerden que tangente de beta era igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Si yo divido tanto el numerador como el denominador entre el mismo número, en este caso entre la hipotenusa, no se altera la relación o la división. Me va a quedar b sobre a, esto se definía como seno de beta, y c sobre a como coseno de beta. Por lo tanto, la tangente de beta también es igual al seno de beta dividido el coseno de beta. O análogamente, la cotangente, que era la función inversa de esta, va a ser coseno dividido seno. Utilizaremos estas relaciones para resolver identidades trigonométricas. Las más importantes, en mi opinión, son estas que están en gris, estas dos, y esta que está acá. Con que ustedes aprendan esas tres van a poder resolver cualquier identidad trigonométrica. ¿Por qué no le digo de aprenderse esta que está acá? No es necesario porque esta que está acá se deducen de la relación pitagórica. Es despejar el seno y el coseno de esta relación que está acá. Lo cual tampoco es demasiado complicado. No hace falta aprenderse el despeje de memoria cuando lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Entonces, la que se deberían aprender sería esta, la relación pitagórica, y que la tangente se puede expresar como seno sobre coseno. Y la cotangente como el inverso. Vamos ahora a ver cómo aplicar estos conceptos que acabamos de ver en los siguientes ejercicios. Dice, actividad 5, resuelve las siguientes identidades trigonométricas. Yo en este caso he resuelto la actividad A y D de identidades trigonométricas. En la actividad A tenemos 1 más tangente cuadrado de alfa igual a secante cuadrado de alfa. Bien. ¿En qué consiste resolver una identidad trigonométrica? Para los chicos que nunca hayan visto este tema en el colegio. Consiste en partir de un miembro y llegar al otro miembro que tenemos, ya sea en nuestra izquierda o en nuestra derecha. Por ejemplo, generalmente lo que se suele hacer cuando yo tengo una identidad trigonométrica es trabajar el miembro que suele ser el más complejo, el que más cantidad de términos tenga. En este caso, yo tengo que trabajar, si me baso en esa regla, en el miembro de la izquierda, ya que es el que tiene la mayor cantidad de términos, el que se ve más complejo. Yo tengo que trabajar este miembro de tal manera que cuando lo trabaje llegue a lo mismo que hay en el miembro de la derecha, a secante cuadrado de alfa. Entonces, para eso tengo que hacer necesario el uso de las identidades que vimos anteriormente. Nosotros habíamos visto que la tangente de alfa o la tangente de cualquier ángulo se podía expresar, si volvemos a la diapositiva anterior, como seno sobre coseno. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir trabajando esta expresión y vamos a ver si podemos llegar a esto que está acá. Si es una identidad tendríamos que llegar. Tangente se escribe entonces como seno sobre coseno. Acá el seno y el coseno le he puesto elevado al cuadrado porque la tangente está elevada al cuadrado. Si ven acá, en la relación que nosotros habíamos visto, no están elevados al cuadrado, es porque la tangente no está elevada. Pero si está elevado al cuadrado, estos dos también deberían estar elevados al cuadrado. Entonces, eso siempre asegúrense, chicos, de que si la tangente está elevado al cuadrado, cuando lo reemplacen tangente por seno dividido coseno, también eleven al cuadrado el seno y el coseno. Ahora, ¿qué hago? Junto estos dos términos. Para eso tengo que sacar mínimo común múltiplo. Saco como mínimo común múltiplo el coseno al cuadrado de alfa, me va a quedar coseno cuadrado de alfa dividido 1, coseno cuadrado de alfa por 1 coseno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de alfa dividido coseno cuadrado de alfa, eso me da 1. 1 por seno cuadrado de alfa es igual a seno cuadrado de alfa. Ahora bien, coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa habíamos visto que era la relación pitagórica fundamental. Si nosotros volvemos atrás, si bien este está al revés, seno cuadrado más coseno cuadrado, no se preocupen, que en una suma el orden de los sumandos no altera el resultado. Si ustedes se fijan, seno cuadrado más coseno queda igual esto a 1. Por lo tanto, puedo reemplazar coseno cuadrado más seno cuadrado de alfa, todo eso que está acá, por 1. Y esto me va a quedar 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre coseno era igual a la cofunción que era la secante. Pero como esto está elevado al cuadrado, es igual a secante cuadrado de alfa. Y de esta manera hemos demostrado que el miembro de la izquierda es igual al miembro de la derecha.
He trabajado el miembro más complejo y he tratado de llegar al miembro más sencillo, que era secante cuadrado de alfa. Acá ya terminaría, porque hemos demostrado que tanto el miembro izquierdo como de la derecha son iguales. Vamos con este. En el D, ¿cuál voy a trabajar? Si partimos de la regla que tengo que trabajar el miembro que es el más complejo, o sea, el que mayor cantidad de términos tenga, mayor multiplicaciones tenga y todo lo demás, debería trabajar el primer miembro, ya que este tiene dos términos y este solamente tiene un solo término. Entonces, ojo, esto no siempre sucede. Si tienen dos términos que tienen una ecuación que tienen la misma cantidad de términos, tanto el miembro izquierdo como derecho tienen la misma complejidad, pueden trabajar cualquiera. En eso no hay ningún problema. Pero generalmente lo que le van a dar es un miembro que es muy sencillo y el otro que es más complejo. Ustedes siempre tienen que partir del más complejo para llegar al más sencillo. Generalmente en el 80-90% de los casos van a tener un miembro que es muy complejo y otro que es sencillo. Siempre partan del más complejo. ¿Cuál es? El que tiene la mayor cantidad de términos. En este caso sería el miembro de la izquierda. Bien, entonces la tangente de alfa hacemos lo mismo que hicimos acá. La reemplazamos, me va a quedar seno sobre coseno de alfa por coseno cuadrado de alfa. Acá no lo elevo al cuadrado porque esta tangente no está elevada al cuadrado. Menos cotangente, recuerden que la cotangente es el inverso de la tangente. En lugar de poner seno sobre coseno, vamos a poner lo opuesto, coseno sobre seno. Lo invertimos, coseno de alfa dividido seno de alfa. Coseno de alfa se va con coseno cuadrado de alfa, me va a quedar seno de alfa por coseno de alfa, menos coseno de alfa sobre seno de alfa. Sacamos mínimo común múltiplo para juntar estas dos fracciones, que el mínimo común múltiplo entre los denominadores va a ser seno de alfa por coseno de alfa, ya que son los factores comunes y no comunes. Como factor común tenemos el seno de alfa y como factor no común el coseno. Entonces ponemos los comunes y no comunes. Seno de alfa por coseno de alfa. Una vez que sacamos el mínimo común múltiplo, hacemos seno de alfa por coseno de alfa dividido a seno de alfa por coseno de alfa. Eso da 1. Cuando lo multiplicamos por 1 me queda 1. Menos, porque tenemos el menos acá, seno de alfa por coseno de alfa dividido seno de alfa. Cuando esto lo divido entre seno de alfa, se me cancelan los senos y me queda coseno. Coseno por coseno me queda coseno de alfa por coseno de alfa. Coseno de alfa por coseno de alfa, que es igual a coseno cuadrado de alfa. Entonces esto me va a quedar 1 menos coseno cuadrado de alfa. Pero 1 menos coseno cuadrado de alfa, de la relación pitagórica fundamental que habíamos visto, era igual a seno cuadrado de beta. 1 menos coseno cuadrado de beta era igual a seno cuadrado de beta. Por lo tanto, esto me va a quedar, en lugar de poner 1 menos coseno cuadrado de alfa, podemos poner seno cuadrado de alfa. Este seno cuadrado se me va a simplificar con este seno. Se me va este seno. Acá me va a quedar solamente seno de alfa y me queda seno de alfa dividido coseno de alfa. Pero seno de alfa dividido coseno de alfa era igual a tangente de alfa. Por lo tanto, hemos llegado a que tangente de alfa igual a tangente de alfa. Y con esto ya hemos terminado nuestra demostración de que esta identidad trigonométrica es válida. Bien. Vamos a ver ahora el concepto de lo que es la circunferencia trigonométrica. Dice, llamamos así a una circunferencia centrada en el origen de coordenadas de un sistema cartesiano ortogonal. Un sistema cartesiano ortogonal es el mismo que veíamos cuando vimos funciones en un sistema de ejes cartesianos x e y, y cuyo radio es igual a 1. ¿Qué me quiere decir esto? El radio, recuerden que es la distancia que va desde el centro de la circunferencia a cualquier punto de la misma. El radio, en este caso sería esto que está acá. Esto vamos a considerar que siempre vale 1, porque dice que el radio de nuestra circunferencia es igual a 1. El origen de los ángulos es el semieje de las x. El origen de los ángulos es el semieje positivo de la x. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que vimos en la clase pasada. Nuestros ángulos siempre lo vamos a medir respecto del semieje de la x positivo. En este caso, este ángulo, que no se llega a ver bien, es siempre medido respecto al semieje de las x positivos y en sentido antihorario. Para que sea positivo, ese ángulo siempre lo vamos a medir en sentido antihorario, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bien, nos dice que todo ángulo alfa, orientado y centrado, determina un punto P sobre la circunferencia. Acá yo tengo mi ángulo, ¿no? Este lado corta la circunferencia en un punto P. Este punto P tiene asociado un par de valores. Una coordenada en X, que es la distancia que hay de acá a acá. Esa sería la coordenada en X. Y una coordenada en Y, que sería esta distancia que está acá, que es la misma que está acá. Estas dos distancias son iguales. O sea, este punto tiene una coordenada en X
y otra coordenada en Y. Cuando el ángulo alfa varía en el intervalo de 0 a 360, recuerden que 2pi era 360. El ángulo nuestro puede ir desde 0, cuando este lado que está acá dibujado coincide con el semieje de la X positivo, o hasta 360 como máximo, que dé una vuelta completa. De esa misma manera, este lado vuelve a coincidir con el semieje de la X positivos, porque da una vuelta completa. Cuando el ángulo alfa varía, cambia también la posición del punto P, cambiando así sus coordenadas. Claro, si este ángulo ahora vale esto, este punto se va a mover a esta parte de la circunferencia. Si se modifica el ángulo, este lado también se tiene que modificar y por ende el punto P también se modifica. Al modificarse el punto P, las coordenadas en X y en Y también se van a ver alteradas. Vamos a demostrar ahora, lo vamos a hacer en la diapositiva siguiente porque el gráfico de acá no se ve muy bien, a que es igual el seno, el coseno y la tangente en esta circunferencia trigonométrica. Lo que tienen que recordar ustedes de importante es que esta circunferencia es de radio unitario, o sea, el radio de la circunferencia vale 1. Bien, veamos en la circunferencia trigonométrica. Es la misma que estábamos viendo anteriormente, solamente que ahora se ve más nítida. ¿Cuáles son los segmentos que representan al seno, el coseno y la tangente? En el triángulo OAP, identifiquemos cuál es el triángulo OAP. Sería este que está acá, OAP. Este es mi triángulo. Observamos que las razones trigonométricas son las siguientes. Seno de alfa, el seno de alfa es este que está acá. Recuerden que seno, ¿cómo nosotros definíamos el seno? El seno lo definíamos como cateto opuesto. Recuerden que el cateto opuesto es el lado de mi triángulo que no forma parte del ángulo. Este ángulo tiene como lado este y este. El cateto opuesto a este ángulo va a ser el segmento AP. Entonces, el cateto opuesto va a ser el segmento AP, que esta distancia que está acá, AP, es la misma que la coordenada Y del punto P. Si yo quisiera sacar la coordenada del punto P, sería la distancia que hay de acá a acá, que es la misma que la que hay de acá a acá. Entonces, en lugar de poner medición PA, vamos a poner I. O bueno, medición PA, que es esto que está acá. Dividido, cateto opuesto dividido hipotenusa. La hipotenusa es el segmento OP, que era igual al radio de mi circunferencia. El radio habíamos dicho que valía 1, por lo tanto el radio lo reemplazamos por 1. De esta manera el seno de alfa va a ser igual a la medición de PA dividido 1. Medición de PA dividido 1 es igual a medición de PA. O sea, el seno de alfa que es igual al segmento en azul que está acá de mi triángulo. Eso sería el seno de alfa. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante. El seno de alfa en nuestra circunferencia trigonométrica va a representar la coordenada Y de mi punto P. Eso es muy importante, chicos, que los entiendan. Vamos de vuelta. El seno de alfa en la circunferencia trigonométrica va a representar la coordenada Y de mi punto P. O sea, la coordenada Y de mi punto P va a representar el seno de alfa. Como las coordenadas tienen valores positivos y negativos dependiendo en qué cuadrante está, el seno de alfa también va a variar de positivo a negativo. Si mi punto P estuviera acá, la coordenada Y de mi punto P sigue siendo positiva. Pero si nos vamos al tercer cuadrante, recuerden que este era primero, segundo, tercero y cuarto. Si el punto P se encuentra acá, o sea, si mi ángulo es todo esto, hace toda esta vuelta hasta acá, el punto P ahora va a tener para el seno de alfa un valor negativo, ya que la coordenada del punto P en Y es negativa. Bien, vamos con el coseno de alfa. El coseno de alfa, recuerden que se definía como cateto adyacente dividido hipotenusa. El cateto adyacente es el segmento OA dividido la hipotenusa, que es R. Recuerden que la hipotenusa, en este caso, que es R, vale 1. Me va a quedar medición OA dividido 1. Por lo tanto, el coseno de alfa va a representar el segmento OA, que no es otra cosa que la coordenada X de mi punto P. Si yo quisiera sacar la coordenada X de mi punto P, que es esta, todo esto que está de acá a acá, es la coordenada X, estaría obteniendo el coseno de alfa. Entonces, eso sería el coseno de alfa. Bien, la tangente de alfa se medía como cateto opuesto, que era la medición de PA, dividido cateto adyacente, que era la medición de OA. Esto que está acá, por ser triángulos semejantes, nosotros no vamos a ver semejanza de triángulos, pero estos dos triángulos son semejantes ya que comparten un mismo ángulo
que es este que está acá, y además este ángulo que está acá también es igual a este que está acá, por lo tanto sus tres ángulos son iguales y por ende son semejantes. Cuando dos triángulos son semejantes, las razones entre los lados también permanece igual. Entonces la medición de PA sobre OA es igual a la medición de QB sobre OB. Por lo tanto, como OB vale 1, ya que es el radio de esta circunferencia, me queda que la tangente de alfa es igual a la medición de QB. Igual no se preocupen estos chicos de la tangente, a mí no me interesa tanto la tangente porque no la vamos a utilizar en las coordenadas del punto P. Lo que sí me interesa que se acuerden de todo esto que hemos visto es que el seno de alfa representa la coordenada de mi punto P, la coordenada I de mi punto P, que sería este segmento que está acá. Y el coseno de alfa representaría la coordenada X de mi punto P. O sea, recuerden que en un sistema de ejes cartesiano este punto tiene dos coordenadas, una en X y una en Y. La coordenada en Y es representada por el seno de alfa y la coordenada X por el coseno de alfa. Con eso es más que suficiente. La tangente, no se preocupen, no es necesario saberla. Observamos que el seno es una medida sobre el eje de ordenadas Y, es lo que estábamos diciendo, mientras que el coseno se mide sobre el eje de las abscisas X. Esto nos ayudará a analizar los signos de las funciones trigonométricas en los cuatro cuadrantes. Así, el seno será positivo en los cuadrantes con el semieje positivo de las Y, de lo contrario será negativo. Veamos. El seno, que representará la coordenada Y de mi punto P, va a ser positivo en el primer y en el segundo cuadrante, ya que si yo hago también un triángulo en el segundo cuadrante y saco la coordenada del punto P en Y, este semieje de la Y siempre sigue siendo positivo. Por lo tanto, el seno es positivo acá y acá. ¿Cuándo es negativo el seno? El seno es negativo en el tercer y cuarto cuadrante, porque en el tercer cuadrante Y es negativo y en el cuarto cuadrante, cuando yo saque la coordenada de mi punto P, también va a ser negativa. Por lo tanto, el seno va a ser positivo en el primero y en el segundo, pero negativo en el tercero y en el cuarto, porque Y es negativo. El coseno será positivo en los cuadrantes con semieje positivo de las X, caso contrario será negativo. El coseno, que representaba la coordenada X de mi punto P, va a ser positivo en el primer cuadrante, porque si saco la coordenada de P en el primer cuadrante me va a dar positivo. En el segundo me va a dar negativo, porque cuando saqué la coordenada del punto P, este es el semieje de la X negativo, va a ser negativo. En el tercero también va a ser negativo. Y en el cuarto va a ser positivo, porque cuando yo trace un triángulo acá y saqué la coordenada de X, voy a estar sobre el semieje de las X positivo. Entonces el coseno, que representa la coordenada X de este punto, del punto P, va a ser positivo, negativo, negativo, positivo. Si vamos a la diapositiva esta, me queda positivo, negativo, negativo, positivo. Y la tangente es muy sencillo. La tangente, ¿cómo se obtiene? La tangente era seno de alfa sobre coseno de alfa. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla de los signos. Si en el primer cuadrante el seno es positivo y este es positivo, más por más es más. Entonces en el primer cuadrante me da más. Si en el segundo cuadrante el seno era positivo y este es negativo, más por menos me da menos. Así que este va a ser negativo. Si en el tercer cuadrante el seno era negativo y este era negativo, me va a quedar menos por menos, más. Y si en el cuarto cuadrante el seno era negativo y el coseno era positivo, me va a quedar menos por más, menos. Entonces en el cuarto cuadrante me va a quedar la tangente también negativa. Bien. Eso sería la regla de los signos. Es muy importante que recuerden eso de la circunferencia trigonométrica, sobre todo de que, vamos de vuelta, X representa la coordenada, el coseno representa la coordenada X de mi punto P, y el seno representaría la coordenada Y de mi punto P que habíamos visto en la circunferencia. Bien. Actividad 7 dice: sabiendo que el seno de pi sobre 4 es igual a raíz de 2 sobre 2 y que el coseno de pi sobre 4 es igual a raíz de 2 sobre 2, utilizando estos datos y la circunferencia trigonométrica, encuentra los siguientes valores. Bien. Yo acá lo que he hecho es el ejercicio G. Bueno, el ejercicio G y en realidad el F, los dos podría hacer. Ya le voy a explicar por qué. Fíjense lo siguiente, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nos dan la medida de nuestro sistema angular en radianes es pasar al sistema sexagesimal, ya que es el sistema más fácil para ustedes de darse cuenta en qué cuadrante se encuentra el ángulo.
Para eso vamos a pasar pi sobre 4 a nuestro... Es lo primero que vamos a hacer en este ejercicio. Pasar primero estos ángulos al sistema sexagesimal. Decimos 2pi es igual a 360 grados. Eso siempre recuérdenlo para hacer la regla de 3 simple. Por lo tanto, pi sobre 4 va a ser igual a que a x. Decimos pi sobre 4 por 360 dividido 2pi. Eso me da 45. Quiere decir que este ángulo, yo lo he dibujado en la circunferencia trigonométrica, vale 45. Si ustedes se fijan en el coseno, tendríamos que ver, acá estaría mi punto P. El coseno de 45 pi sobre 4 me debería dar una cantidad positiva. Si ustedes se fijan, es positivo. Y el seno también, porque representa la coordenada y de este punto. La coordenada y de este punto, como se mide en el semieje de la y positivo, también me debería dar positivo. Los dos me dan positivo. Bien, ahora vamos a ver cuánto vale el seno de 5 cuartos de pi. Perdón, el g. Estábamos en el g. El coseno de 5 cuartos de pi. Para eso voy a convertir 5 cuartos de pi a que es igual en sistema sexagesimal. Hacemos la misma regla de 3 simple y vemos que 5 cuartos de pi es igual a 225 grados. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para representar ese ángulo de 225 grados, yo voy a hacer lo siguiente. 225 se lo voy a restar a 45. Eso quiere decir que la diferencia entre este y este es de 180 grados. Para representar entonces este ángulo, lo único que hacemos es esto. Si acá cabía 45 y este 5 cuartos de pi es igual a 225, a 45 le sumo 180 y mi ángulo ahora estaría en el tercer cuadrante, ya que 45 más 180 me da 225. El coseno de 5 cuartos de pi es como decir el coseno de 225. Si ustedes se fijan, este triángulo que está acá es el mismo que este que está acá, solamente que se ha invertido. El coseno acá, que valía raíz de 2 sobre 2, acá va a valer lo mismo, raíz de 2 sobre 2, porque es el mismo triángulo, solamente que como estoy en el eje de las x negativos, en lugar de poner raíz de 2 sobre 2 voy a poner menos raíz de 2 sobre 2, porque estoy midiendo las x en el eje de la x negativo. Y el seno, que era igual a raíz de 2 sobre 2, que era este que estaba acá, que era positivo, ahora como está en el eje de la y negativo, va a ser igual a menos raíz de 2 sobre 2. O sea, va a valer lo mismo porque el segmento este que está acá es igual a este que está acá. Pero como el signo, como estoy midiendo en el eje de la y negativo, en lugar de poner raíz de 2 sobre 2, voy a poner menos raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, el g y el f ya lo puedo resolver al ver este triángulo. Recuerden que el coseno es la proyección de este punto sobre el eje de las x, sería esto. Y el seno es la proyección sobre el eje de las y, que sería esta distancia, o bueno, esta que está acá, que es lo mismo. Y de esa manera es como ustedes tienen que ir haciendo el resto. Recuerden, chicos, que para hacer esto, entonces, lo primero que tienen que hacer es convierten el ángulo este que le dan, ya lo convertí yo, da 45, pero los que le dan acá como ejercicios, vayan convirtiéndolo a ver a cuánto es igual. Si le da, por ejemplo, por así decirlo, 135 grados. 135 grados que es 3 cuartos de pi. 135 le restan 45, eso le va a dar 90. A 45 le suman 90 y ahí dibujan entonces el ángulo de 135. Hacen de vuelta el triángulo y se fijan cómo le queda la relación de los lados de este triángulo con la del original. Y de acuerdo en qué cuadrante se encuentran es si va a ser positivo o negativo el valor. Igual si tienen alguna duda de cómo ir haciendo esta actividad, la vamos viendo por el grupo de WhatsApp, no se preocupen. Bien, esto es importante, dice algunos valores de razones trigonométricas. Estos chicos, si no le dejan tener la calculadora, se lo van a tener que aprender de memoria. Estos son los ángulos notables más importantes que se tienen que aprender de memoria. El de 0, 30, 45, 60, 90, 135, 180, 225, 270 y 315. Todos esos ángulos que están acá se lo tienen que aprender de memoria. Porque si no le dejan tener la calculadora no lo van a poder resolver. Estos ángulos se lo dan en el sistema sexagesimal y en el sistema de radianes. Acá les dice a qué es igual el seno cuando vale 0, el coseno cuando vale 0 y la tangente cuando vale 0, que es 0, 1, 0.
Entonces esta tablita se la tienen que aprender. Bien. Justifica los valores de las siguientes razones trigonométricas sobre la circunferencia trigonométrica. Yo voy a hacer el primero. ¿Por qué el seno de 0 es igual a 0? Si nos vamos a la circunferencia trigonométrica anterior, seno de 0 significa que este segmento que está acá, el punto P que está acá, lo llevo acá. Si lo llevo acá, el punto P va a tener una coordenada en y igual a 0. Es por eso que el seno de 0 vale 0. ¿Por qué el coseno de 180 vale menos 1? Si este punto, para coseno de 180, mi ángulo debería dar una semivuelta. Este punto P que está acá debería terminar justo acá, el punto P. Si ahora mido el coseno, recuerden que el coseno se mide sobre el eje de las X, el punto P va a tener coordenada en X igual a menos 1. Es por eso que el coseno de 180 vale menos 1. De la misma manera tienen que ir haciendo lo mismo con estos dos valores que están acá. Para esto, ese valor conviértanlo en el sistema sexagesimal para que se den cuenta más fácil y este también. O lo pueden hacer de acuerdo a esta tablita. Pi sobre 4 es 45. La tangente de 45, me voy acá, es igual a... Perdón. Pi sobre 4 es 180 dividido 4, que es 45, si bien digo. La tangente de 45 da 1. Acá se han confundido. Tangente de 45 es 1. Le han puesto pi sobre 2. Eso está mal. Tangente de pi sobre 4 es... ¿cómo se llama esto? 1. Y acá le han puesto que es raíz de 2 sobre 2. Eso está mal. Tendrían que poner 1. Y el seno de 3 medios de pi, este está bien, vale menos 1. Si ustedes se fijan, el seno de 3 medios de pi vale menos 1. Eso lo pueden completar también con la tablita si quieren. Bien, en la actividad 9 dice: resuelve sin calculadora. Encuentra alfa, seno de alfa y tangente de alfa sabiendo que el coseno de alfa es igual a menos 1 medio y que es un ángulo del tercer cuadrante. O sea, lo único que nos dan como pista es que coseno de alfa es igual a menos 1 medio y que es un ángulo del tercer cuadrante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que vamos a hacer es graficar mi ángulo en el tercer cuadrante. Este 60 por el momento olvídense. Vamos a graficar mi ángulo en el tercer cuadrante. Se me va a formar acá mi triangulito. Está en el tercer cuadrante porque me dicen que está en el tercer cuadrante. Y me dicen que el coseno de alfa, o sea, la coordenada de este punto, del punto P en X, el coseno de alfa, la distancia que hay de acá a acá, es igual a menos 1 medio, que es la coordenada de mi punto P. Es lo único que me da. Y en función de eso tengo que determinar la tangente, el seno y alfa. Para determinar el seno, yo sé que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa era igual a 1. Era la identidad trigonométrica que acabamos de ver. Como yo sé que mi coseno vale menos 1 medio, reemplazo coseno por menos 1 medio al cuadrado. Entonces me va a quedar coseno menos 1 medio al cuadrado más seno cuadrado de alfa igual a 1. Menos 1 medio al cuadrado es igual a 1 cuarto. Me va a quedar 1 cuarto más seno cuadrado de alfa igual a 1. 1 cuarto que está sumando pasaría restando, me quedaría 1 menos 1 cuarto. Seno cuadrado de alfa es igual a 1 menos 1 cuarto del cuadrado. Una vez que resuelvo esto, 1 menos 1 cuarto me da 3 cuartos del cuadrado, pasaría como raíz y me quedaría la raíz de 3 cuartos, que si hago distributiva me quedaría la raíz de 3 dividido la raíz de 4, que es menos 2. ¿Por qué utilizo el menos 2 y no el más 2? Bien, eso es muy importante. Uno puede cometer el error de poner raíz de 3 dividido 2 y eso sería un grave error. Acá es negativo. ¿Cómo me di cuenta que el seno es negativo? Porque como estamos en el tercer cuadrante, el resultado de esta raíz, que me puede devolver dos valores posibles, como es raíz de índice par, positivo o negativo, me tengo que decantar por el valor negativo, me decanto por ese valor y no por el positivo porque me encuentro en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante la coordenada del punto P siempre es negativa. Recuerden del gráfico anterior que vimos hace un ratito que el seno en el tercer cuadrante es negativo. Por lo tanto, vamos a poner acá menos raíz de 3 sobre 2. La tangente era igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Seno de alfa es igual a menos raíz de 3 sobre 2, que lo acabamos de calcular, dividido coseno de alfa, que era igual, me habían dicho, a menos 1 medio. Entonces me va a quedar menos raíz de 3 sobre 2 dividido menos 1 medio. Acá me olvidé el signo. Me va a quedar
esa fracción que está acá la escribo como dividido en forma de 2 puntitos, menos 1/2 igual a raíz de 3 sobre 2 por este 2 lo invierto y me va a quedar menos 2. Este negativo con este, que me olvidé de ponerlo, me queda positivo. Los dos se me simplifican y me queda que la tangente de alfa es igual a raíz de 3. Ahora, ¿cómo me di cuenta que este ángulo es igual a 60 grados? Bien. Para eso yo me voy a la tabla, esta que estaba acá, y me fijo. Cuando el coseno es 1/2, la tangente vale raíz de 3 y el seno vale raíz de 3 sobre 2. Si me voy a la tabla, me doy cuenta que eso sucede en la tabla, que esto sucede cuando, a ver si lo encuentro, acá. Cuando la tangente vale raíz de 3, el coseno 1/2 y el seno raíz de 3 sobre 2, el ángulo vale 60 grados. Ese 60, ojo con esto, este 60 grados que me lo están dando es respecto al primer cuadrante. Como mi sistema se encuentra en el tercer cuadrante, el seno, que en el primero era positivo, ahora es negativo. Y el coseno, que en el primer cuadrante era positivo, me queda negativo. Y la tangente me va a quedar positiva porque era la relación entre estos dos. Entonces, con los valores que acabo de obtener, tangente raíz de 3, seno raíz de 3 sobre 2 y el coseno que me decían que era igual a menos 1/2, voy a la tabla y me fijo que se verifiquen esas tres. No el signo, sino el valor numérico. Coseno igual a 1/2, tangente raíz de 3, seno de alfa raíz de 3 sobre 2. Entonces me fijo cuál es el ángulo, 60 grados. Pero ese 60 grados lo grafico en el tercer cuadrante, ya que estoy en el tercer cuadrante. Acá sería. Ahora, ¿qué tengo que hacer para encontrar el ángulo respecto al semieje de la x positivo? A 60 le voy a sumar 180, que es todo este que está acá, y me va a quedar que el ángulo alfa vale 180 más 60, que es igual a 240. Entonces mi ángulo final sería 240 grados. Por eso que esta tabla que está acá es tan importante que se la sepan, chicos. Porque sabiendo eso pueden sacar el ángulo que le están dando. Sí o sí lo tienen que saber. ¿Cómo hicimos entonces? Primero calculamos seno, coseno y tangente. Vamos a la tabla y con los valores que me dan acá, que es tangente raíz de 3, seno raíz de 3 sobre 2 y coseno menos 1/2, voy a la tabla. Recuerden que los signos no van a coincidir porque yo me encuentro en el tercer cuadrante y esto es para el primero. Me queda raíz de 3 sobre 2, 1/2 raíz de 3. Me queda 60. Ese 60 voy entonces a la circunferencia y como me dice que es en el tercer cuadrante, lo dibujo en el tercer cuadrante. Y a ese 60 le sumo 180. 60 más 180 me da 240. Recuerden que esa tabla entonces se la tienen que aprender de memoria para poder hacer estos ejercicios. Bien. Vamos ahora a ver la resolución de triángulos rectángulos. Dice, resolver un triángulo rectángulo significa hallar el valor de sus tres lados y de sus tres ángulos a partir de algunos datos. Para resolver un triángulo rectángulo se necesitan como mínimo dos datos. Siempre para poder resolver un triángulo rectángulo necesito dos datos, de los cuales uno tiene que ser un lado. Es decir, de esos dos datos que me dan, por lo menos uno tiene que ser un lado. Es obvio que está dado implícitamente como dato uno de los ángulos, que es el recto, ya que se trata todo de triángulos rectángulos. Los conocimientos previos necesarios para resolver triángulos rectángulos son las definiciones de las tres razones trigonométricas: seno, que se definía como cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno, que se definía como cateto adyacente sobre hipotenusa; y tangente, que se definía como cateto opuesto sobre cateto adyacente. El teorema de Pitágoras y la relación entre los ángulos agudos de un triángulo rectángulo. La relación es que la suma de los tres ángulos vale 180 o que la suma de los dos agudos vale 90 grados. A fin de organizar este estudio veremos 5 casos diferentes a partir de ejemplos de los cuales no interesa el orden, sino los datos brindados en cada uno. Vamos con el caso 1. Se tienen como datos un ángulo agudo y la hipotenusa. Se desean calcular el otro ángulo agudo y los catetos, que son nuestras incógnitas. Nos dicen como datos el ángulo beta, este ángulo vale 65, y que la hipotenusa vale 19,2 centímetros. ¿Cuáles son las incógnitas? El ángulo C, el lado B y el lado C. Entonces digo, cálculo del ángulo C.
C es muy fácil de obtenerlo. Si yo sé que la suma de estos dos vale 90, recuerden que en todo triángulo la suma tiene que dar 180. Si este vale 90, la suma de estos dos tiene que valer 90, ya que 90 más 90 tiene que dar 180. Entonces, para el cálculo del ángulo C lo que hago es, a 90 grados le resto 65. Por lo tanto, C tiene que valer 25. Para que estos dos valgan 90, C tiene que valer 25. Ahora, ¿cómo hago para el cálculo del lado B? El cálculo del lado B va a ser seno de beta es igual a cateto... seno de beta, perdón, es igual a cateto opuesto, que es B, sobre hipotenusa. El seno de beta, yo ya sabía que beta era 65, entonces me va a quedar seno de 65 grados es igual a B dividido a la hipotenusa, que es 19,2. De acá despejo B, 19,2 centímetros que está dividiendo pasaría al otro lado multiplicando. Entonces me quedaría 19,2 por seno de 65. B es igual a 19,2 por seno de 65, eso me da aproximadamente 17,4 centímetros. Para el cálculo de C me quedaría que el coseno de beta es igual a C sobre A. El coseno de beta es coseno de 65. Me quedaría coseno de 65 grados es igual a C dividido la hipotenusa, que es 19,2 centímetros. Esos 19,2 centímetros pasan al otro lado multiplicando y de acá despejaría C, que me queda 19,2 por coseno de 65. Eso me da aproximadamente 8,1 centímetros. Esto, chicos, sí o sí lo van a tener que resolver con la calculadora. No queda otra porque son ángulos que no se lo pueden memorizar. Sí o sí esto se tiene que hacer con calculadora. Bien, caso 2, perdón. Los datos son un ángulo agudo y su cateto opuesto. Entonces, tenemos este ángulo que me lo dan como dato, que es 38,17, y el cateto opuesto a este ángulo, que es 20 centímetros. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular beta? Muy sencillo. A 90 le restamos este, ya que la suma de los dos me tiene que dar 90 grados. 90 menos 38,17, esto da 51,43 minutos. Para calcular B, para calcular este lado, el lado B, nosotros decimos que tangente de este ángulo, la tangente de este ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me va a quedar que es igual a 20, que es el cateto opuesto que lo conocemos, dividido el adyacente que no lo conocemos. Beta pasa al otro lado multiplicando y la tangente que está multiplicando a B pasa dividiendo. Me queda 20 dividido tangente de 38 grados 17 minutos, me queda igual a 25,3 centímetros. Y para calcular A, nosotros sabemos que el seno de 38,17 es igual a cateto opuesto, que es 20 dividido hipotenusa, que es A. El A pasa multiplicando al otro lado, el seno de 38,17, el seno pasaría dividiendo y me quedaría 20 dividido seno de 38 grados 17 minutos, que es aproximadamente igual a 32,3 centímetros. ¿Cómo sé si lo que estoy haciendo está bien o mal? Bien, una forma muy sencilla de saber eso es que siempre la hipotenusa, que es el lado que se le opone al ángulo recto, siempre tiene que ser mayor que los catetos. Acá me quedó 32,3, C vale 20 y B vale 25,3. Por ahora esto es un indicio de que estoy haciendo bien las cosas, porque la hipotenusa me ha quedado mayor que los dos catetos, que cualquiera de los dos catetos. Bien, vamos al caso 3. Los datos son un ángulo agudo y su cateto adyacente. En este caso tenemos nuestro ángulo como dato y el cateto adyacente, que vale 13,2. ¿Qué nos piden calcular? El ángulo C. Nos piden calcular la hipotenusa y el ángulo B. El cateto opuesto sería. Para el cálculo de C hacemos 90 menos el ángulo que nos están dando. Esto da 46 grados 31 minutos. Para el cálculo de B, que sería el cateto opuesto, decimos que la tangente de 43,29 es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. El 13,2 que estaba multiplicando dividiendo, pasa multiplicando, me queda que B va a ser igual a 13,2 por tangente de 43 grados 29 minutos. Eso va a ser igual a 12,5 metros.
Por lo último, el cálculo de A, que va a ser igual a coseno de 43 grados 29 minutos, que es igual a cateto adyacente dividido hipotenusa. Cateto adyacente es igual a 13,2 dividido la hipotenusa, que es A que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando y me va a quedar. Y el coseno que estaba multiplicando A me va a quedar dividiendo. Me va a quedar 13,2 dividido coseno de 43 grados 29 minutos. Esto me va a quedar que es igual a 18,2 centímetros. Bien, caso 4. Los datos son la hipotenusa y un cateto. O sea, ya no me dan acá ningún ángulo. Solamente me dan como dato la hipotenusa y un cateto. Entonces, tenemos que A, que es la hipotenusa, vale 25 y otro de los catetos que me dan es C, que es igual a 12. Para el cálculo de B, lo que hacemos es aplicar Pitágoras. Yo sé que la hipotenusa al cuadrado, 25 al cuadrado, tiene que ser igual a B al cuadrado más 12 al cuadrado. De acá despejamos entonces B. El 12 que está sumando pasa restando al otro lado, me va a quedar 25 al cuadrado menos 12 al cuadrado. Y el cuadrado de B pasaría como raíz, me quedaría 25 cuadrado menos 12 cuadrado, eso es 481 centímetros. La raíz de 481 me queda que B es igual a 21,9 centímetros. Para el cálculo de C decimos que el seno de C, el seno de este ángulo es igual a cateto opuesto, que ya lo conozco, dividido hipotenusa, que también lo conozco. Me queda 12 dividido 25. 12 dividido 25 es igual al seno de C. Para despejar acá el ángulo, el seno, chicos, pasa al otro lado como arcoseno. ¿Cómo hago para utilizar yo el arcoseno? El arcoseno se pone en las calculadoras como Shift y luego tienen que apretar la tecla que dice sin. Eso sería el arcoseno. En el display de la calculadora le tiene que aparecer sin elevado a la menos 1. Es así como pasa la función seno, como arcoseno, no como 1 dividido seno. Eso lo tienen que ustedes trabajar sí o sí en la calculadora para que le den los valores correctos. Entonces, tienen que apretar Shift seno y después ponen 12 dividido 25, cierran paréntesis y eso le da 20. El arcoseno de 12 dividido 25 le da aproximadamente 28 grados 68... 28,68 grados, que en radianes es aproximadamente 1,07. Esto igual está mal. El arcoseno de 12,25 es 12 dividido 25. En la calculadora lo estoy haciendo y me da 28,68 grados. Ese sería el valor correcto. Acá se han confundido, no sé qué han querido poner. Arcoseno de... ahí está. 12,25 cuando lo han dividido, lo han transformado en decimal y le ha quedado el arcoseno de 0,48 que en radianes es 1,07. Bien, cálculo de beta. El ángulo beta se puede calcular de la siguiente manera. El ángulo beta, para calcularlo, podemos decir que el coseno de beta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Me va a quedar cateto adyacente, que vale 12, dividido hipotenusa 25. 12 dividido 25, eso es 0,48. El coseno, que estaba afectando a beta, pasa al otro lado como arcocoseno. Me va a quedar arcocoseno de 12 sobre 25, que cuando lo resuelvo me queda 61 grados 18 minutos 53 segundos. Bien, y vamos al quinto caso, cuando los únicos datos que me dan son los catetos. En este caso me da el cateto B, que es igual a 15, el cateto C, que es igual a 12. ¿Cómo hacemos para calcular la hipotenusa? Viendo el teorema de Pitágoras, yo sé que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, me va a quedar 15 al cuadrado más 12 al cuadrado, eso me da 369, la raíz de 369 me da que acá la raíz es del cuadrado de A, que acá está al cuadrado, pasa al otro lado como raíz. Cuando saco la raíz de 369, eso me queda 19,2 centímetros. Para el cálculo de beta, digo que la tangente de este ángulo, la tangente de beta es igual a cateto opuesto, que lo conozco, vale 15, dividido cateto adyacente, que vale 12. Me va a quedar 15 sobre 12, me queda 1,25 esa relación. La tangente pasa al otro lado como arco tangente. Eso en la calculadora ustedes van a tener que poner Shift y van a tener que apretar la tecla tan, le va a quedar tan a la menos 1 en el display de la calculadora, le va a quedar así. Ponen 1,25 igual y le tiene que largar la calculadora 51,34 grados.
Si solo quieren pasar a grados, minutos y segundos, le queda 51 grados, 20 minutos, 25 segundos aproximadamente. Bien, para calcular el ángulo C, yo sé que C, la tangente de C es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Por qué utilizo la tangente y no seno o coseno? Porque me dan como datos los catetos. Y la única función trigonométrica que involucra los catetos es la tangente. Seno y coseno involucra la hipotenusa, que no me la dan como dato. Yo tengo que calcular la hipotenusa. Es por eso que es más recomendable en este caso utilizar la tangente, ya que me están dando como datos los catetos. Y si yo calculé mal la hipotenusa y utilizará acá el seno o coseno, también voy a calcular mal los ángulos. Es por eso que es recomendable utilizar siempre los datos que le dan, no datos calculados de pasos intermedios. Bien, me queda entonces que la tangente de este ángulo es igual a cateto opuesto dividido cateto adyacente. El cateto opuesto, que es el lado C, vale 12, dividido cateto adyacente, que es B en este caso, que vale 15. Me queda 12 dividido 15, esto me da 0,8. La tangente pasa al otro lado como arco tangente. Acá se han confundido, han puesto arco seno, pero es arco tangente, le queda en la calculadora como shift tan de 0,8. Cuando pone el arco tangente de 0,8, eso le da 38 grados, 38,65 grados, que pasado a grados, minutos y segundos es 38 grados, 39 minutos y 35 segundos. Bien. Resuelve los siguientes problemas. Yo acá he resuelto solamente el 1. Me dicen, se necesita instalar una torre de 50 metros de altura. Acá dibujé la torre. Calcular la longitud de la cuerda que une el extremo superior, esta es la cuerda, une el extremo superior de la torre con el punto de amarre A. Acá estaría mi punto A, situado a 80 metros de la base. Para calcular la longitud de esta cuerda, si ustedes se fijan, se forma acá un triángulo rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es aplicar teorema de Pitágoras, ya que necesito calcular la hipotenusa y tengo como datos los catetos. Me va a quedar que hipotenusa al cuadrado va a ser igual al cuadrado de la suma de los catetos, que me va a quedar 50 al cuadrado más 80 cuadrado. 50 al cuadrado es igual a 2500, 80 al cuadrado es 6400. Cuando sumo estos dos, me queda 8900. El cuadrado pasaría como raíz. La raíz de 8900 me da 94,33 metros. O sea, si yo tuviese que medir la longitud de este cable que va desde el extremo de la torre hasta una distancia de 80 metros de la base, me da 94,33 metros. Hallar el ángulo que forma la cuerda, esta cuerda con la horizontal. La horizontal es esto que está acá. Para calcular este ángulo yo utilicé la tangente de alfa, ya que la tangente de este ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que los tengo como dato. Entonces me va a quedar tangente de alfa es igual a 50 dividido 80. La tangente pasaría al otro lado como arco tangente, esto es tangente a la menos 1. En la calculadora se ve así, se pone shift tan y le va a aparecer tangente. Acá me faltó el menos, le queda cuando ponen shift tan a la menos 1 y después ponen 50 dividido 80 y eso le da aproximadamente 32 grados. O sea, este ángulo que está acá vale 32 grados de forma aproximada. Para esto sí es necesario utilizar calculadoras, chicos, porque esos ángulos no se pueden sacar de una manera sencilla con las razones trigonométricas que vimos. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Lo único que le pido es que hagan todo el ejercicio que hemos visto en esta clase, más lo de esta última actividad, lo de la actividad 11. Si tienen alguna duda o algo que no se entendió, como hacemos siempre, nos vamos consultando por el grupo de WhatsApp. Nos vemos hasta la próxima clase.